Gabriela era una entrenadora personal con un físico imponente, cuya disciplina era palpable en cada fibra de su ser. Su rutina incluía abrir el gimnasio en las primeras horas del día. Eran poco más de las 5 de la madrugada. La ciudad yacía en silencio, envuelta en una oscuridad profunda, casi impenetrable. Puntual, Gabriela se aproximó a la entrada principal, llaves en mano. Justo cuando iba a introducir la llave en la cerradura, un sonido metálico llegó desde el interior. Como si alguien ya estuviera ejercitándose y el eco de pesas en movimiento retumbaba. Gabriela frunció el ceño. Un desconcierto inmediato la invadió. Apresuró la apertura, irrumpiendo en el local, esperando encontrar al intruso. Pero el gimnasio estaba vacío. Solo la tenue luz de emergencia arrojaba sombras alargadas sobre las máquinas inmóviles. No obstante, la evidencia era tangible, un par de pesadas mancuernas yacían desordenadas en el suelo. La máquina de remo oscilaba levemente, como si alguien la hubiera abandonado instantes antes. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Quizás algún cliente se quedó accidentalmente, se dijo, aunque una duda persistente minaba su convicción. Una inspección minuciosa de cada rincón no reveló a nadie. La inquietante sensación de que algo extraño había ocurrido permaneció en su mente. Los días transcurrieron, y la rutina casi borró el recuerdo de aquel incidente matutino. Casi. Una noche, tras cerrar el establecimiento, ya en la comodidad de su hogar, Gabriela descubrió con fastidio que había olvidado su cargador en la oficina del gimnasio. A regañadientes, pero consciente de la necesidad, emprendió el camino de regreso. El gimnasio, en la quietud de la noche, presentaba una atmósfera distinta, más imponente. La oscuridad era casi absoluta, rota únicamente por el parpadeo intermitente de la luz de emergencia, que proyectaba sombras danzantes y equívocas. Introdujo la llave con cautela. Al girarla, un golpe metálico y seco resonó desde el interior, seguido por el característico chirrido de una polea en uso. El corazón de Gabriela dio un vuelco violento. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, y su voz era apenas un susurro que luchaba por imponerse al silencio opresivo. Avanzó y la linterna de su celular perforando la oscuridad iluminó la zona de peso libre. Y entonces, lo vio. Sentada en el banco de press de banca, se perfilaba una figura. No era completamente sólida, su forma parecía tejida de una bruma densa y grisácea. Un hombre joven, ataviado con indumentaria deportiva. Una mano aferraba su cuello con desesperación, mientras la otra se extendía en un gesto de súplica muda y temblorosa. Sus labios se movían, articulando palabras inaudibles. Solo sus ojos, cargados de una angustia misteriosa, se clavaban en Gabriela. Un frío glacial invadió a Gabriela. El recuerdo de la historia que el dueño del gimnasio le había relatado con un dejo de temor emergió con una claridad aterradora. Años atrás, un joven, en un exceso de confianza, había intentado levantar un peso superior a sus fuerzas. La barra, fatalmente cargada, se había deslizado, aplastándole la tráquea. Su muerte había sido solitaria y agónica. Y el espectro permanecía allí, reviviendo su instante final, atrapado en un ciclo eterno de terror y súplica. Con la mano en el cuello y la otra implorando una asistencia que jamás llegó, y que, evidentemente, aún no encontraba, Gabriela se encontraba inmóvil, con un grito ahogado en su garganta. La entidad la observaba fijamente, y por un instante aterrador, Gabriela percibió la proximidad de aquellos dedos fantasmales, como si fueran a hacer contacto con ella. La pregunta que flotaba en el aire helado no era si Gabriela podía ofrecerle auxilio. La verdadera y escalofriante pregunta era, ¿qué deseaba realmente aquella aparición de ella? Gabriela se encontraba inmóvil con un grito ahogado en su garganta. La entidad la observaba fijamente, y por un instante aterrador, Gabriela percibió la proximidad de aquellos dedos fantasmales, como si fueran a hacer contacto con ella. La pregunta que flotaba en el aire helado no era si Gabriela podía ofrecerle auxilio. La verdadera escalofriante pregunta era, ¿qué deseaba realmente aquella aparición de ella? La respuesta llegó pero no en palabras, sino en una sensación. Cuando los dedos fantasmales de la figura hicieron un contacto fugaz con el brazo de Gabriela, ella no sintió un frío convencional, sino una succión, como si una parte de su propia vitalidad estuviera siendo drenada.
Simultáneamente, una presión insoportable comenzó a cerrarse alrededor de su propia tráquea. El aire se negó a entrar en sus pulmones. Sus manos volaron instintivamente a su cuello, arañando una constricción invisible como el peso fantasma de una barra que ahora era terriblemente, asfixiantemente real para ella. A través de su visión que se oscurecía, vio algo aún más aterrador. A medida que la vida se escapaba de ella, la angustia en el rostro del espectro comenzó a disiparse. La figura traslúcida pareció ganar una sutil solidez y sus contornos se definieron con mayor claridad. La expresión de súplica desesperada fue reemplazada por una calma antinatural, casi una sonrisa de alivio macabro mientras observaba a Gabriela debatirse. Una comprensión espantosa, lúcida y final, se abrió paso en la mente de Gabriela en sus últimos alientos de conciencia. Él no buscaba ser liberado de su tormento. Buscaba un relevo. Necesitaba que alguien más ocupara su lugar en esa agonía eterna. La ayuda que imploraba no era para sí mismo, sino para que ella asumiera su condena. La oscuridad la reclamó por completo. El último sonido que percibió, o creyó percibir, no fue el de una barra metálica impactando contra soportes, sino el eco sutil de su propio último aliento, uniéndose al silencio perpetuo del gimnasio. A la mañana siguiente, cuando el primer empleado llegó para abrir, encontró el gimnasio extrañamente frío, y en el press de banca yacía inmóvil Gabriela, con una expresión de indecible terror congelada en su rostro y las manos crispadas en su cuello. Pero lo más perturbador no era solo su cuerpo sin vida, sino la sutil impresión, casi imperceptible en el rabillo del ojo, de una segunda figura, apenas un contorno de humo, que se desvanecía lentamente sobre ella, dejando tras de sí solo el pesado silencio y el frío del acero. El ciclo había encontrado una nueva víctima.